vamos a hablar en primera instancia de que la crisis de la escolástica, ¿cierto? Surge o se lleva a cabo producto de varias crisis. Entonces aparece en primera instancia lo que es la crisis demográfica, ¿sí? Es decir, que en la peste negra, que aparece en el año de 1348, hace disminuir un tercio de la población de Europa, es decir, le causa la muerte a una gran población de ese territorio, de esa población europea, y resulta que las pestes proceden principalmente de Oriente y las transmiten son los marinos. Los marinos son quienes llevan, ¿cierto?, esta peste a la población europea. Entonces la peste negra la introdujo una embarcación procedente de Asia, ¿sí? Y se fondeó en el puerto de Génova. La segunda crisis de este tiempo de la medieval, ¿cierto? De la escolástica exactamente, es la crisis en el campo. Y cuando hablamos de la crisis en el campo, pues hay una disminución en lo que se está produciendo. Es decir, se disminuye la población debido al abandono de las tierras por falta de mano de obra, ¿sí? Lo que a su vez esto va a provocar o va a producir una disminución en la producción agrícola. Tanto hay abandono en el campo, o sea, falta de mano de obra, pues al no haber población que trabaje, pues obviamente la producción agrícola disminuye. Entonces, los agricultores pierden lo que es la estabilidad, comienzan a sufrir de hambre, de miseria, ¿cierto? El alimento ya empieza a escasear, se ve difícil ya encontrarlo, y si lo hay, pues los precios suben. Oiga, haciendo un paréntesis, muy parecido a la realidad que hemos visto, que nos han mostrado las noticias sobre Venezuela, cierro paréntesis. Eh, Siendo esto prácticamente que los señores se ven en un estilo de vida bastante acomodado, los campesinos en este momento son los que resisten a este estado de cosas, es decir, a estas violentas protestas. Entonces, se destaca a Jacques, ¿cierto?, de Francia hacia el año de 1358 y las revueltas inglesas hacia el año de 1381. Entonces tenemos la crisis demográfica, tenemos la crisis del campo, ahora de cuatro crisis, la tercera crisis es la crisis de la ciudad. Es decir, existe una pérdida del poder adquisitivo de los campesinos que retrae la actividad comercial en la ciudad. Claro, si los campesinos no producen, no hacen nada, pues obviamente en la ciudad también se va a ver afectado los alimentos y por lo tanto es un incremento en los precios de esta, digámoslo así, de esta producción agrícola en la ciudad, ¿sí? Se aumentan los precios y entonces los habitantes de la ciudad empiezan a protestar contra la oligarquía urbana. Y la cuarta, perdón, crisis es la de la mentalidad feudal, ¿sí? Es una revolución ideológica, aparecen movimientos de naturalización, que prácticamente es el que va a promover el abandono de las rígidas y metafísicas normas y religiosas culturales, es decir, todo lo que venía planteando San Agustín, Santo Tomás, todo eso se va a ver alterado. Hay algo que se llama los universales y que ahorita vamos a tocar un poco sobre ese tema. Entonces, la Biblia y la iglesia, ¿cierto? La Biblia y no la iglesia entran en salvación. Es decir, lo que está en la Biblia es la salvación, más no lo que está planteando la iglesia. ¿Sí? Y hay unas tensiones religiosas que se agudizan hasta tocar el centro de la iglesia, provocando un gran cisma de Oriente, es decir, un impacto fuerte, una lucha entre religiones entre el año de 1378 y 1417. Aquí hubo demasiados muertos a causa de algunas defensas religiosas. Luego de esto, el máximo representante de la crisis de la escolástica se llama Guillermo de Ockham, ¿sí? Guillermo de Ockham, ¿cierto? Entonces, cuando vamos nosotros a hablar de Guillermo de Ockham, es importante que comprendamos
que existen unos problemas de los universales. Y estos problemas de los universales son unos temas fundamentales del pensamiento filosófico que surgieron en los últimos años de la Edad Media, es decir, a finales ya de la escolástica. Es un pensamiento filosófico que surge. Entonces estaban planteados desde Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, aquellos elementos inmateriales que hacen que los objetos puedan existir, era lo que planteaba Aristóteles. Luego Platón nos va a decir que los universales existen fuera, ¿sí? Existen fuera de sí mismo en algo que se llama el mundo sensible, en un mundo aparte, es decir, lo que existe es lo que está afuera en el mundo aparte, y es el mundo de las ideas, como nosotros lo vimos cuando tocamos la filosofía de Platón. Luego Aristóteles nuevamente va a decir que los universales existen desde una sustancia formada desde la materia y forma. Esto es la teoría hilemórfica que hace poco la vimos en Santo Tomás, cuando Santo Tomás cristianizaba la filosofía de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, finalmente, el tiempo de la filosofía medieval surge un problema, y si estos universales tienen la existencia en sí mismos. Y cuando decimos que tienen la existencia en sí mismo, estos universales, surgen dos grandes movimientos de la filosofía, como es el realismo a partir de lo planteado por Platón y Aristóteles, y surge el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Bueno, eso es lo que simplemente va a decir que los universales no existen o son simplemente el nombre de las cosas. Entonces el máximo representante del nominalismo es este personaje que ustedes están viendo en pantalla, Guillermo de Ockham, ¿sí? El nominalismo es no todo, no tenemos prácticamente que presuponer la existencia de objetos que nadie ha visto y que no pueden verse, es decir, no podemos crearnos imágenes o ideas de algo que no hemos visto ni tampoco podemos suponer. Es decir, no tenemos por qué multiplicar los seres si no es necesario. No hay ninguna necesidad de multiplicar los seres si no es necesario. Entonces aquí es donde aparece el gran término del principio de la navaja de Ockham, ¿sí? El principio de la navaja de Ockham que vamos nosotros a analizar en unas diapositivas después de esta explicación. Dos cosas fundamentales de este principio de la navaja de Ockham. Si los universales son evidentes, todo el mundo debería tener claro de que existen, ¿sí? Todo el mundo debería tener claro de que existen. Y si los universales nadie los ha podido ver, es porque estos elementos fundamentales del ser no existen, ¿sí? Si nadie los ha podido ver es porque no existen, no existen. Es decir, prácticamente demostrar, o lo que hacía Santo Tomás de demostrar la existencia racional de Dios, es falso, no existe, no existe. Por eso la crisis de la escolástica es todo lo que planteó Santo Tomás, no es demostrativo, no es demostrativo, luego entonces es falsedad, ¿sí? Entonces, a partir de estos dos grandes elementos del nominalismo, vamos a hablar de la filosofía de este señor Guillermo de Ockham. Data del año 1285 hacia el año de 1349. Haciendo una diferencia, encontramos de que este personaje vivió alrededor de 64 años, ¿sí? Recordemos que Santo Tomás vivió 49 años. O sea, este Guillermo de Ockham era un monje, ¿sí? Decía que podría ser considerado como el filósofo más considerado de la época medieval, sobre todo en este lapso de la historia, o el primero que anticipa las ideas del Renacimiento. Su filosofía se encuentra marcada por el fin de una época. ¿Cuál época? Medieval, ¿sí? ¿Qué sucede? Se va a hundir, y la crisis de una visión del mundo, es decir, la crisis de la visión del mundo era que Dios creó el mundo, creó al hombre, creó todo. Entra en crisis ese concepto y el palpitar de una nueva forma de pensamiento, ¿sí? Surge una nueva forma de pensamiento
que empieza a crecer y que se caracteriza por un dato esencial en cuanto a la ruptura entre filosofía y teología, como veíamos ahorita en la explicación. Es decir, el teocentrismo, Dios como centro, será sustituido por el antropocentrismo renacentista. Es decir, ya el centro del estudio del hombre no es Dios como estaba planteado en la filosofía medieval, sino que va a ser sustituido por el antropocentrismo, es decir, el centro de estudio es el hombre y es a partir de allí que surge el renacimiento. Esto es muy importante tenerlo, chicos. Guillermo de Ockham realiza un esfuerzo intelectual para comprender el tiempo en el que se vive, ¿cierto? Sin aferrarse ya a los superados esquemas escolásticos. Es decir, él no se va a centrar en algo que ya estaba planteado, sino que este señor, como lo es considerado la navaja de Ockham, es decir, muy tajante, existe si se ve, se comprueba, si no, no existe. Luego entonces el pensamiento o lo que está planteando Santo Tomás no existe, y aquí ya pasa a un segundo plano el teocentrismo y va a reinar el antropocentrismo, el hombre como centro de estudio, el hombre como centro y fuente de todo. Su pensamiento representa una renovación, ¿sí? Una renovación en cuanto a la filosofía y a la teología. No quiere decir que la teología queda desechada, no, al contrario, se va a dar una nueva luz, un nuevo horizonte, y obviamente hay un auténtico ejercicio de la libertad filosófica. Ya estábamos condicionados por Dios, por Dios, por Dios, y a partir de acá vamos a tener una libertad, un ejercicio de libertad filosófica que prácticamente tuvo sus críticas y su desprecio por los contemporáneos hasta tal punto de ser considerada como una herejía, ¿cierto? Al decir que era una herejía, el mismo Guillermo de Ockham, ¿cierto? Estuvo lejos de tener miedo, de atemorizarse, de asustarse, de amilanarse, llegó a decir o acusar al Papa como herejía, es decir, acusar al papado de herejía, es decir, lo que planteaba el Papa era herejía, es decir, lo que estaba en contra de una doctrina. Evidentemente suscita la importancia de ver ese paso del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, va a tener sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que se va a tener o que son importantes en la filosofía medieval? Bueno, está la demostración de la existencia de Dios, lo planteaba Santo Tomás, los universales, es decir, los conceptos, ¿sí? Los conceptos. Entonces, si hablamos de los conceptos para Platón, por ejemplo, habían dos objetos que tenían el mismo nombre, pero uno era réplica de un original, ¿cierto? Lo único es que comparten el mismo nombre, pero una de ellas es réplica del original. Entonces, si vemos dos sillas, una es réplica de la otra. En Aristóteles, si vemos las dos sillas, entonces una silla posee en su interior, ¿cierto? El universal de silla, ¿cierto? Y por eso es una silla. Pero si hablamos ya desde el punto de vista de Guillermo de Ockham, ¿cierto? Las dos sillas comparten el mismo nombre, silla, silla, ¿sí? Las mismas características, las sillas, dos sillas comparten su misma característica. Pero, la diferencia es que cada una es un objeto individual, ¿sí? Cada una es un objeto individual, ¿sí? Entonces, hay dos sillas con las mismas características, con la misma esencia, pero son dos objetos individuales. El naturalismo ético y la relación Estado-Iglesia. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos una separación, como veníamos hablando, la ruptura o la decadencia de la crisis de la escolástica es esa separación. ¿Entre quién? Entre fe y razón. Fe es creencia no conocible, es decir, no conocida, que era lo que planteaba Santo Tomás al querer demostrar la existencia racional de Dios, ¿sí? Entonces, fe es de creer, pero más no es conocible, es decir, no se puede conocer. Pero razón es lo experimentable y a partir de ahí sí se puede conocer, es decir, es conocible. Este conocer y no conocer, tanto de fe como de razón, es la realidad.
es la separación. Entonces recordemos que fe, que es desde la teología, se va a centrar en la revelación, es decir, la teología empieza a estudiarse o apoyarse desde la revelación. Deja de ser considerada como una verdadera ciencia y pasa a ser considerada como un saber práctico, ¿sí? Y obviamente la razón se va a centrar en estos temas, en los temas como la revolución intelectual, ¿sí? Pero es la realidad de lo conocido y no conocido. Cuando hablamos del problema de los universales, de los conceptos como tal, aparece que el gran opositor o el gran personaje que le hace diferencia a la filosofía de Santo Tomás es Guillermo de Ockham en su principio de economía. ¿Qué era el principio de economía? Era el mismo principio de la navaja de Ockham. Si los universales son evidentes, todo el mundo debería tener claro de que existen. Y si los universales nadie los ha podido ver, es porque estos elementos fundamentales del ser no existen. Y lo único que tendrían como tal es el nombre, nada más. ¿Sí? Entonces, este problema de los universales en Santo Tomás está en las cosas, que es el principio formal. Y en Guillermo de Ockham, basado en ese principio de economía, ese problema universal está en la mente. Y obviamente la realidad que está en la mente y obviamente habla de los seres individuales. Como veíamos ahorita el ejemplo de las sillas. En Guillermo de Ockham hay dos sillas, ambas tienen las mismas características, ambas tienen el mismo nombre, pero cada una es un objeto individual. ¿Sí? ¿Cuál es la crisis de la escolástica en Guillermo de Ockham? Bueno, hay que centrarnos en este momento sobre la idea central de su pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento central de Guillermo de Ockham? El pensamiento central de Guillermo de Ockham es la omnipotencia divina, ¿sí? Y cuando hablamos de la omnipotencia divina, estamos haciendo alusión, ¿sí? De que en su filosofía parte del credo cristiano. Guillermo de Ockham era un monje, ¿sí? Era un monje. Y obviamente él parte del credo cristiano, específicamente en creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Creo en Dios Todopoderoso. Y cuando decimos Todopoderoso, estamos hablando de omnipotencia divina, ¿sí? Estamos hablando de que omnipotencia es sinónimo de todopoderoso, que todo lo puede. Omnipotencia, omnipotencia es todopoderoso, que todo lo puede, que está dotado de un gran poder, ¿sí? Puede definirlo así en ese caso el diccionario. Entonces, este personaje va a decir que la omnipotencia divina será el primero de sus grandes presupuestos. Es decir, la filosofía de Guillermo de Ockham nos va a hablar sobre el gran poder divino. ¿Sí? Creo en Dios Todopoderoso, la omnipotencia divina. Para Guillermo de Ockham no pueden existir las ideas, tema platónico, las esencias o formas, tema Santo Tomás. ¿Por qué? Porque las ideas y estas esencias y formas van a limitar el poder creador de Dios. ¿Sí? No existen las ideas, ni mucho menos las formas, porque estas limitan el poder creador de Dios. Aquí ya está demostrando que va en contra de Santo Tomás y en contra de la filosofía que plantea San Agustín. Lo único que Dios no puede crear es lo contradictorio por imposible. Es decir, Dios no puede crear, por poner un ejemplo, un círculo cuadrado, por eso es contradictorio en sí mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios prácticamente no es el que va a crear, ¿cierto? Y coloca obviamente el ejemplo aquí de un círculo cuadrado. ¿Cómo va a crear usted, cómo va a crear un Dios, el Dios un círculo cuadrado? O es círculo o es cuadrado, ¿cierto? Suena contradictorio. Entonces no es un creador de cosas contrarias, ¿cierto? La omnipotencia, es decir, el poder, el todopoderoso,
no puede ir en contra de las leyes esenciales de la lógica. Entonces aquí ya vemos que Guillermo de Ockham dice que lo omnipotencia o el todopoderoso tiene que estar de la mano de la lógica de las matemáticas. ¿Por qué de la lógica de la matemática? Porque estas dan coherencia, ¿sí? Y obviamente están de la mano de la ausencia de contradicción, es decir, va a no permitir que existan desajustes, que haya contradicción. Entonces, la lógica de las matemáticas le apuestan o le aportan no contradicción a sus argumentos y obviamente le aportan coherencia. Asimismo, en esta filosofía del pensamiento de la omnipotencia divina, es decir, del todopoderoso divino, eh, ha sido un dogma puramente teológico, es decir, la omnipotencia divina, teología, se deriva una consecuencia en principio inesperada, pero tremendamente moderna. ¿Qué es lo que se presenta? Es la negación de las esencias, que es precisamente el nervio central del nominalismo. Ahorita hablamos del nominalismo, ¿cierto? Cuando es el nominalismo, es decir, no tenemos que presuponer la existencia de objetos que nadie ha visto y que no puede verse. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos por qué multiplicar los seres si no es necesario. Ese es el nominalismo. Los universales no existen. Si acaso tal, tienen el nombre. Si acaso tal, reciben el nombre. ¿Sí? Pero los universales no existen. Por eso habla de la negación de las esencias. ¿Sí? En cada criatura manifiesta Dios su poder de creación. En cada una de las cosas creadas, Dios manifiesta su poder y la diversidad la entiende Ockham como una manifestación del poder de Dios. ¿Sí? La diversidad. Antes decíamos en Santo Tomás, ser solamente Dios, seres las cosas creadas por Dios. Aquí el gran Guillermo de Ockham nos está diciendo, un momentico, somos creados, somos criaturas creadas por Dios y obviamente hay diversidad, es decir, diversidad de criaturas, ¿cierto? Que manifiestan el poder creador de Dios, ¿cierto? Que no puede verse constreñido por ningún tipo de idea, es decir, que no se puede ver alterado por algún elemento o alguna idea que separe o nos separe de la realidad, ¿cierto? Así, este gran Guillermo de Ockham nos va a hablar sobre la creación es una muestra del capricho de Dios, de su acto de creación y originalidad al extremo. Dios se recrea en cada criatura, es decir, Dios se manifiesta en cada criatura, en cada ser se manifiesta Dios, ¿sí? Siendo capaz de darle a cada ser su existencia, una cantidad enorme de seres absolutamente individuales, particulares y exclusivos, característica de esta filosofía del gran Guillermo de Ockham. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Existe diversidad en Guillermo de Ockham? Sí. ¿Dios creó seres diferentes? Sí. ¿Dios creó seres exclusivos? Sí. Él nos creó de manera que cada realidad existente es única, es irrepetible. ¿Sí? Cada momento que vivamos es único, es irrepetible. Sería lo que sería un juicio, un signo a juicio de Ockham, la omnipotencia divina. ¿Sí? Cada cosa que se haga es única, es irrepetible y es a juicio de Ockham, es decir, desde el punto de vista de Guillermo de Ockham, es donde está la omnipotencia, es decir, el poder de Dios en las cosas diferentes creadas por Dios, en su creación del mundo, en las cosas particulares. ¿Sí? Esta es una filosofía bastante interesante que obviamente es muy contradictoria a lo que decía San Agustín, decía Santo Tomás, porque en el momento de hablar de fe y razón, la posición que adoptará Ockham respecto al tema entre fe y razón supondrá su radical distensión e independencia, es decir, razón aparte, fe aparte. La razón ya no está al servicio de la fe, ¿sí? Como era considerado por Santo Tomás, ¿sí? Que la razón
estaba al servicio de la fe. Ya con Guillermo de Ockham no. ¿Sí? Ni la fe necesita la razón para esclarecer sus principios o sus propios dictados. Ya la fe no necesita la razón para ser comprendida. Como veíamos ahorita, la decadencia de la escolástica es que la fe se separa de la razón y la fe se va a centrar o se va a apoyar en el estudio de la revelación de Dios. ¿Sí? Ya la fe no necesita la razón. La fe depende estrictamente de la revelación. ¿Sí? Sigo ratificando lo que yo estoy diciendo. La fe eh, está 100% de la mano, ¿cierto?, de la revelación. Por lo que la razón no tiene nada que decir. Frente a eso no tiene nada que ver, nada que añadir, nada que quitar, nada que aclarar. ¿Sí? La razón, por su parte, siendo una facultad otorgada por Dios al hombre, eso sí lo acepta Ockham, Dios le entrega al hombre su capacidad intelectual para ordenarse en este mundo, no tiene nada que tomar en la fe, o sea, no tiene espacio, no tiene nada que añadir, no, lo de la fe es fe y lo de la razón es razón, no se puede haber esa mezcla, ¿cierto? Ha de recurrir a facultades naturales y exclusivamente con ellas obtener los conocimientos necesarios de la vida perfecta, ¿cierto? O la vida posible del hombre. En conclusión, la distinción entre fe y razón, o razón y fe, se separan y obviamente entre ambas es lo que va a conducir o conducirá a Ockham a una posición mística y antiteológica en el tema de la fe. Este personaje va a hablar de un voluntarismo y el voluntarismo está caracterizado por una afirmación de una voluntad sobre el entendimiento, es decir, está encima la voluntad que el entendimiento. Y obviamente a una posición radicalmente empirista en lo concerniente a los temas de la razón. Es decir, que Guillermo de Ockham, al igual que Santo Tomás, está de la mano del empirismo, ¿sí?, de la experiencia. Entonces, fe aparte, razón aparte. La razón se va directamente al análisis personal intelectivo del hombre y la fe se va directamente apoyada desde la revelación. Vamos ahora a ver el tema de lo que es conocido en Guillermo de Ockham como el análisis del conocimiento. Bien, pero antes de entrar a ver lo que es el análisis del conocimiento, es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo, analizando esta filosofía del gran Guillermo de Ockham. Surge a partir de la decadencia de la escolástica, de la crisis que se vive en ese entonces, la separación entre fe y razón.